Bienvenidos a Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. En el episodio de hoy vamos a hablar de varios contratos muy presentes en la vida cotidiana, aunque a veces no sepamos exactamente en qué consisten. Nos centraremos en el contrato de sociedad, el contrato de mandato o mediación, el comodato o préstamo de uso, la fianza y el depósito. Profesor, ¿qué entendemos por contrato de sociedad? Contrato de sociedad es aquel contrato en que varias personas pactan que ponen una actividad para una finalidad lucrativa, o sea, para conseguir un beneficio económico. Esto es el contrato de sociedad. Si no tuviera una finalidad lucrativa, no sería contrato de sociedad. Sería una asociación, una sociedad, una fundación, pero ya no sería contrato de sociedad. Entonces, la importancia de una sociedad civil, código civil, es muy escasa. Y la que tiene importancia es la mercantil. La mercantil es cuando se hace en la forma que prevé el Código de Comercio o leyes especiales y con los requisitos que son más que la sociedad civil. Pensemos en las sociedades colectivas, la sociedad de responsabilidad limitada, La sociedad anónima, sociedad... lo que se llama sociedades de capital actualmente. En la sociedad civil, la responsabilidad siempre será de los socios personal, sin embargo, la mercantil puede que sean sociedades que responda a la sociedad, pero no los socios. Son las sociedades de responsabilidad limitada. La forma, desde luego, en la sociedad es una forma libre. Puede ser oral, escrito, pero si se aportan bienes inmuebles, tiene que fundarse con escritura pública. Esto por lo que respecta a la sociedad. Otro tipo de contrato es, por ejemplo, el mandato y la mediación. ¿Sería otro tipo de contrato? El contrato de mandato es aquel por el que una persona encarga a otra una actividad jurídica, que puede ser, que es importante, con representación o sin ella. Dentro del mandato se puede englobar lo que se llama en la práctica, que es tan frecuente, el contrato de mediación. El mandato puede ser remunerado o no. El de mediación siempre es, no lo exige la ley, pero siempre es remunerado. Entonces, una persona entra en contacto con otra para que haga una actividad a favor de un tercero. Y entonces, esta actividad jurídica, bueno, esta prestación de servicios, que es jurídico a favor del tercero, entra dentro del mandato, que puede ser con representación o sin ella. Y el mandato puede englobar actividad jurídica cualquiera, podemos decir casi cualquier actividad jurídica. Pero hay algo que hay que resaltar. No se puede hacer mandato o representación, o sea, representación con mandato, mandato representativo, si lo que se encarga es una actividad jurídica personalísima. Algo del tipo honor, intimidad, imagen, que es difícil de pensarlo. Por ejemplo, una cosa que sería impensable es que alguien haga mandato, encarga a otro con representación o sin ella que le haga testamento en su nombre. Sería nulo. Y matrimonio. Bueno, ya llegaremos cuando hablemos de familia. Pero existe el matrimonio por poder, con mandato representativo. Pero hay que tener en cuenta algo muy esencial de esto. No se puede hacer un mandato con representación para que alguien contraiga matrimonio con una persona indeterminada. Te doy poderes de representación para que te cases en mi nombre con una mujer o con un hombre, claro, que sea rubio y con ojos azules y además tenga menos de 25 años. No se puede. Se tiene que ser, el mandato es, te doy poderes, mandato, con poder para que te cases con fulanito de tal o con fulanita de tal. O sea, es posible casarse por mandato. Bueno, casos frecuentes que yo he presenciado. Yo estuve de juez en la Guinea Ecuatorial cuando Guinea todavía era colonia de España. Y allí iba mucho joven a una colonia, soltero, con novia en España. En aquel tiempo no estaba bien visto la unión de hecho,
y entonces se casaba con la novia por poder. ¿Qué significa? Que la novia, en matrimonio religioso o civil, se casaba con alguien, por ejemplo, su propio padre. Era frecuente, con poderes específicos del que estaba en la Guinea. Y entonces cuando llegaba el avión de España con la novia, ya no era novia, era esposa. Ya la recibía su marido ya recién Con casados. todos los derechos que implica ser la esposa. Y esto era frecuente. Perfecto, profesor, esto por lo que hace el mandato y la mediación. ¿Y otro tipo de contratos, los préstamos? El préstamo es un concepto que se tiene que primero, ante todo, que dividir los dos conceptos que existen porque son distintos. Hay un préstamo que se llama comodato, que es la entrega a una persona gratuitamente para que la use durante un plazo determinado o incluso indeterminado, o cuando la necesite el que se la ha prestado, o incluso el caso de cuando quiera el que se la ha prestado. ¿Cuáles son los ejemplos frecuentes y que yo he visto directamente? Es el piso que está no abandonado, sino habitable y en perfectas condiciones, pero el propietario no lo usa porque vive en otro piso, vive en una casa, por lo que sea. Y entonces un sobrino suyo es un ejemplo que yo he visto. Un sobrino suyo llega a la ciudad destinado y se lo pide que le preste el piso y se lo preste en comodato. Y lo tiene por un plazo, no, hasta que lo necesite el que se lo ha prestado. Por ejemplo, que se le case un hijo. O bien puede ser algo ya específico. Te lo presto mientras yo quiera. Esto se llama precario. Que en cualquier momento le puede decir, te dejo esto sin ningún título de propiedad, pero cuando yo te lo diga me lo tienes que devolver. Esto es como dato, como gratuito. Y el préstamo simple es aquel que se presta una cosa, que sea una cosa que se pueda, que se debe devolver, otro tanto de especialidad. O sea, nunca será una cosa concreta, sino será un dinero o el clásico préstamo de ama de casa de 1 litro de aceite que tienes que devolver otro tanto de la misma especialidad. Y este préstamo, a su vez, puede ser con intereses o sin intereses. Intereses me refiero a que sea un plus, un complemento por el tiempo que tú uses la cosa. Y ese interés es frecuente. Bueno, el préstamo con interés es el típico contrato bancario. Y hay una cosa que se exige en la ley. El préstamo con interés, este interés tiene que estar pactado expresamente. Con lo cual, si no se ha pactado, no hay interés. Puede ser un ejemplo raro, pero un ejemplo que yo lo he visto en un caso. El préstamo con interés es el caso frecuente del contrato bancario. Y en un contrato concreto bancario, el banco, que lo tiene impreso, se olvidó de poner el interés. Y entonces cuando se reclamó, quiso ponerle el interés legal o el interés usual y no se le dio la razón. Dice, no, tiene que devolver otro tanto, pero el interés no se ha pactado. ¿Se ha olvidado? Lo siento, pero es así. Y tampoco puede ser el préstamo con interés el interés usurario. Usurario viene de usura, ojo, no confundir con usuario. Usurario, que es aquel que tiene un interés notablemente superior al normal, o bien el interés desproporcionado o el interés que se ha pactado por la inexperiencia o por la falta de facultades mentales del que recibe el préstamo o por necesidad. Entonces el préstamo es usurario y está perseguido y se ha declarado nulo por una ley de usura de 1908. Del tema préstamo, independientemente de los bancarios, que es con una sociedad y todo, cuando esté una persona con otra persona, te presto un piso, te presto una cosa o lo que sea, esto es como la donación, que solamente es unilateral, no es recíproca.
No, claro, claro. Bueno, pero el ejemplo no es poner, no, te presto un piso. No, no. Si presto un piso es como dato o precario. No, no, no. Tiene que ser una cosa que se puede volver otro tanto de la misma especie y calidad. Ah, ¿Eh? de acuerdo. Sí. Pero puede ser unilateral, Sí, sí, exceptuando. bueno, el préstamo con interés, claro, es bilateral porque uno entrega y el otro devuelve con interés. De acuerdo. Entonces ahora ya entraríamos casi como la fase final, es la fianza y el depósito, otro tipo de contratos. Bueno, la fianza es un contrato por el que una persona se obliga a pagar una obligación al acreedor en caso de que el auténtico deudor no la pague. Esto es así y existe como tal fianza. En la práctica, las fianzas, no he visto yo más que estas, son las fianzas Que son bancarias, los avales. lo que se llama aval bancario, los avales. O sea, la palabra fianza, qué raro es que se use en la práctica. Se usa en la práctica la palabra aval. Y por último quedaría el contrato de depósito. Simplemente el depósito es un contrato que puede ser frecuente, pero no presenta mayor dificultad o problemática. Es el contrato de conservación de la cosa. Yo te doy esta joya para que me la guardes tú, que tienes una caja de caudales, por ejemplo. O te doy, no sé, o te doy este coche para que me la guardes en tu garaje. Solamente es obligación de conservar. Ya está. Y luego lo veremos en otra sesión, en otro episodio, el arrendamiento. Bueno, millones de personas viven en una casa arrendada. Esto lo dejamos para el siguiente episodio entonces. Exacto. Perfecto, pues muchísimas gracias, profesor. De nada y buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.